Buongiorno desde Italia. Bueno, así empezamos el vlog de hoy. Creo que hay que seguir por allá. Sí. Ya en Roma, una ciudad que a priori no luce muy bella. Apenas llegamos al hotel, dejamos maletas, salimos a caminar y vamos en dirección hacia el Coliseo Romano, que es por supuesto una de las más grandes maravillas de la humanidad, pero que también esconde una historia dura y difícil. El día está espectacular, un clima frío, rico, pero además un sol que quema. A la sombra frío y al sol uno se puede quemar si se queda mucho tiempo. Ya estamos en cuestión de algunas cuadras y bueno, vamos a ver qué nos depara este día. El primero en Italia, el primero en Roma. Llegamos al Coliseo Romano, ya estamos dentro, logramos comprar las entradas antes de venir a Italia. Nos costaron más o menos 16 euros y acá adentro nos corresponde, para disfrutar más este paseo, comprar una radioguía o un audio tour, de tal manera que cuando uno vaya por ciertos lugares específicos del Coliseo le vayan a uno explicando detalles que por supuesto se escapan a la historia cualquiera que uno pueda encontrar por internet. Hay demasiada fila para todo, para entrar al Coliseo, para comprar el audio guiado, para darle la vuelta al Coliseo, que este lugar llena gentecita. Ojo, es cuestión de hacer la fila y ya está. Hay que dedicarle buen tiempo a este tipo de planes. Si se va más de lo presupuestado, vale la pena totalmente, definitivamente. Y hay una cantidad innumerable de grupos de turistas, así como estos. Esa banderita que llevan es como la señal que tienen que seguir las personas cuando están haciendo ese tour guiado por una persona en especial. Esto está interesantísimo, le entregan a uno un iPod de los antiguos, de los viejos. Entregan eso, entregan unos audífonos, cuesta 6 euros. Esta es una guía audiovisual en la que le van mostrando a uno la planta baja, los puntos a los que puede ir, y luego en el primer piso, que es para, en español, un segundo piso, los otros puntos a los que uno puede ir, se los pone uno y arranca. Una vaina curiosa, y es que a pesar de que ahorita hay tanta gente y es habitual la cantidad de turistas, en la época en la que el Coliseo Romano funcionaba como el mayor centro de espectáculo de la sociedad romana, aquí cabían 60.000 personas, alentando, gritando, aullando, pidiendo que la carnicería humana estuviera en el máximo fulgor, en el máximo esplendor. Estas eran las sillas de los senadores de la época romana y se conocían porque tenían los nombres inscritos en las sillas. En este caso, Marcelo, a día de hoy tal vez. Cuando morían los senadores, la silla se le cedía a otra persona, pero en lugar de hacer un nuevo mármol e inscribir un nuevo nombre, sencillamente tachaban, como se puede apreciar ahí, y encima le ponían el siguiente nombre. Y obviamente eran los mejores puestos, los más cercanos a la arena, en donde estaba la carnicería humana. El espectáculo principal, por supuesto, era la carnicería humana. En el Coliseo se llevaban a cabo todo tipo de acciones para vanagloriar la muerte de alguna u otra manera y con eso mostrar sangre, y con esa sangre exacerbar los ánimos de los más de 60.000 asistentes con un solo propósito, el que tenían los emperadores de expandir a Roma por todo el mundo, hacer
que todas estas personas que asistían al Coliseo sintieran las ganas y la necesidad de ser parte de esos fortachones que se encargaban de matar o de asesinar dentro del Coliseo romano e ir a agrandar el imperio de Roma más allá de sus fronteras. Entonces, además de las ejecuciones, de las crucifixiones, de los tantos muertos que tiraron a la hoguera o que literalmente le echaron a todo tipo de animales, pues la gente peleaba cuerpo a cuerpo y de aquí salían los mejores soldados de Roma para eventualmente conformar el ejército romano y seguir tratando de conquistar el mundo. Sí, son las ruinas, pero también hay que tener en cuenta que únicamente han pasado 20 siglos desde que se construyó. Así que lo que hay realmente es todavía una obra majestuosa de los romanos, que sigo insistiendo, creo eran unos cracks en el tema de la construcción. Esa era la puerta por la que entraban vivos Los gladiadores a la lucha. y por aquí, por esa puertica, salían muertos. ¿Qué había en medio? Bueno, eso que se ve ahí como una especie de laberinto, en realidad eran como los camerinos de preparación, tanto para gladiadores como para animales. En realidad, esta parte donde en ese momento está toda esta gente entrando, se extendía hasta el final y esa parte quedaba cubierta. El emperador Tito fue tal vez uno de los más locos que hubo en la época romana. No solo vio ya construido este anfiteatro o coliseo romano, sino que además dijo, ay, ¿por qué no le echamos agüita y armamos una guerrita naval acá así de la nada? Eso ahí nos caben unas cuantas embarcaciones. Y lo mandó a inundar. No todo, únicamente la zona de la arena, donde en este momento está toda esa gente, tanto abajo, que eran los camerinos, como en la parte de arriba, que era donde se libraban las batallas. Y allí se llevaron más o menos en el año 80 después de Cristo las primeras batallas navales. No era suficiente la carnicería humana, también fue necesario para ellos ver barcos peleándose dentro de un coliseo. De alguna u otra manera, aquí terminaban todos los condenados a muerte y los gladiadores. Los condenados a muerte eran las carnadas fáciles o las presas fáciles para darle de comer a los leones, que más tarde se iban a enfrentar a los gladiadores. Pero los condenados, los que estaban condenados y que no estaban condenados a muerte, tenían la posibilidad de reducir sus penas peleando, batallando. Al final tenían dos opciones: morirse o quedar vivos y heridos. Y si su batalla había sido del agrado de las personas, los 60.000 espectadores decidían si podía seguir viviendo o si definitivamente su pena de muerte era adelantada. ¿Cómo lo hacían? De la manera más sencilla: pulgar arriba, pulgar abajo. La decisión final la tenía el emperador de la época, cualquiera que haya sido. Pero de alguna u otra manera, el que entraba aquí en condición de condenado terminaba muerto. Definitivamente estos hijuemadres romanos estaban locos, chiflados de la cabeza, pero bueno, el mundo prospera cuando los locos actúan, seguramente. Después de esa maravillosa visita al Coliseo, nos recomendaron visitar una trattoria. La traducción literal no la sabría bien, pero son estos restaurantes que se conservan bien antiguos, en donde los que atienden son usualmente los dueños o las dueñas, los nonos o las nonas. Nona no traduce dueño, en realidad es abuelo, pero aquí se le dice en Italia así, la nona. Si atiende la nona o si atiende el nono, aseguran el plato de pasta o el plato de pizza va a estar bueno.
a continuar el paseo con el mismo ticket que nos sirvió para entrar al Coliseo, ahora al Foro Romano y al Palatino. El Foro Romano era donde se desarrollaba la principal vida durante esa época de la humanidad: el comercio, la política, la vida sagrada, las leyes, los mandatos y también la prostitución. Y el Palatino era la ciudad más cercana o el centro de la ciudad en donde se desarrollaba toda esa vida de esa época. Después de que la habitaron los romanos, vinieron muchas y muchas y muchas más generaciones, casi 20 siglos de generaciones, y se fue construyendo sobre sí. Entonces se pueden ver restos de los primeros años 100, luego de los años 400, luego de los años 800, derrumbando y dando pie a nuevas edificaciones, a nuevas construcciones, pero de alguna u otra manera fueron quedando en la tierra vestigios de lo que fueron esas primeras civilizaciones de esta zona. Los romanos, bueno, los emperadores de Roma tenían su propio patio con piscina y queda muy claro cómo era la piscina. Es real, el dato es real. Allí estaba la pileta en la que únicamente se podían bañar los emperadores, y del otro lado, del lado de allá, un espacio en donde podían, digamos, divertirse, jugar, sus hijos también. Esto hace parte del Palatino, y particularmente este lugar, que además incluye esas ruinas de allá al fondo y todo lo que está alrededor, se llama el Domus Augusta. Domus Augusta. Lo interesante es que a pesar de tantas guerras en esa época y las que sobrevinieron muchísimos años después, que aún hoy hasta se mantienen en distintas partes del mundo, pues quedan estas ruinas entre tanto vegetal, entre tanta naturaleza que aún se mantiene y de alguna u otra manera las adorna. Sin duda la historia viva. Es un lugar único, demasiado transitado, pero que vale la pena venir y conocer un poquitico más, un aspecto más de nuestra humanidad.